Hola compañeros, el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre los temas que vimos en este segundo parcial de la materia de constructivismo y mente. Empecemos a hablar un poco sobre Piaget, hablamos sobre su teoría, hablamos sobre Brunner, también tocamos sobre la escuela de Montessori y la vimos un poco a fondo, también hablamos sobre David Ausubel y bueno, ahorita le vamos a platicar un poco sobre algunos de estos temas. La teoría del desarrollo cognitivo del psicólogo Piaget fue de 1896 a 1980. Esta explica, en resumen, de que cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Según Piaget, los niños nacen con una estructura mental muy básica, genéticamente heredada y evolucionada, sobre lo que se basa todo el aprendizaje y conocimiento. Piaget también hablaba sobre el aprendizaje como reorganización. ¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? Bueno, en términos generales, es porque este autor entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras conectivas existentes en cada momento. ¿Qué quiere decir? Que para él, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos, a partir de nuestra experiencia, se explica por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano, tal como nuestra propia teoría del aprendizaje de Piaget. También decía que una de sus teorías de que al igual que un edificio no se construye transformando un ladrillo de un cuerpo más grande, sino que se erige sobre una estructura, o que es lo mismo una colocación determinada de unas piezas con otras. Oye, despacio, cerebrito. El aprendizaje, entendido como proceso de cambio que se va construyendo, nos hace pasar por diferentes etapas. No porque nuestra mente cambie de naturaleza de manera espontánea con el paso del tiempo, sino porque ciertos esquemas mentales van variando en sus relaciones. Se van organizando de una manera distinta mediante que creemos y vamos interactuando con el entorno. Son las relaciones establecidas entre nuestras ideas y no el contenido de estas, las que transforman nuestra mente. A su vez, las relaciones se establecen con nuestras propias ideas. Piaget sostenía que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser transportada y sistematizada. Un esquema puede generarse en diferentes grados de abstracción. En las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros esquemas es el objeto permanente, que permite al niño hacer referencia a objetos que no se encuentran dentro de su alcance perceptivo de ese momento. Tiempo más tarde, el niño alcanza el esquema de tipos de objetos mediante el cual es capaz de agrupar los objetos distintos a base de diferentes clases, así como comprender la relación que tienen estas clases con otras. Hola maestra, buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre un autor que es David Hansebel y de su teoría el aprendizaje significativo. Según el doctor Hausubel, aprendizaje en 4 categorías diferentes. La primera es la intrapersonal y es la categoría que se refiere a tus componentes internos como tus conocimientos previos, la disposición a tu propio desarrollo, tu motivación, tu actitud, tu interés, tus ganas de superarte, tu necesidad de éxito, y también hace referencia a tu capacidad intelectual y a factores de tu personalidad. La segunda categoría es la situacional y esa hace referencia a tus condiciones generales. Se refiere a temas como el orden del material a la hora de estudiar, también a factores sociales y grupales como la clase social y la tercera categoría es la cognoscitiva y se refiere a elementos intelectuales tales como la actitud con respecto al desarrollo, la capacitación del intelecto, los materiales educativos y la práctica de todos los conocimientos que vas adquiriendo con el tiempo. La número 4 y la última es la afectivo-social y es la categoría. Se refiere a componentes como la personalidad, la actitud, factores sociales y grupales, motivaciones, cualidades de inocentes, etc.
Ahora que ya tocamos las 4 categorías en las que ya hablamos sobre la teoría de Hausubel, vamos a hablar sobre la importancia que tienen los docentes. Los docentes deben facilitar el aprendizaje significativo mediante una serie de tareas importantes. En primer lugar, un buen docente debe preocuparse por la calidad del contenido que tiene que generar y no por la cantidad de contenido. Por otro lado, debe identificar los conocimientos que el alumno tiene previamente adquiridos, qué conceptos ya conoce, qué ideas tiene sobre determinados temas, y todo esto lo hace a través de entrevistas, de test y de mecanismos similares, y el objetivo es que el docente sepa detectar rápido qué nivel inicial tiene el alumno para ver cómo enfocar bien los nuevos contenidos para que el alumno pueda comprenderlos sin ningún tipo de problemas. El docente debe emplear todos los recursos necesarios para hacer más fácil la asimilación de todos los conceptos que enseña, y así el alumno puede crear su propia estructura cognitiva en esa área de conocimiento concreto. Va a poder aprender de forma más sencilla y no le va a imponer su propia estructura cognitiva. El objetivo es que se produzca una transmisión de conocimiento efectivo entre el profesor y el estudiante, para así poder lograr y compartir significados en común. Algo muy importante es que el profesor debe permitir que el profe tenga contacto directo con él para que haya una relación cordial y de confianza entre ambos. Muchas veces, si no es así, se corre el riesgo de que el alumno vea a un profesor como una autoridad demasiado grande, inalcanzable, por lo que tendrá miedo a preguntar cada vez que le surja una duda. Hola, mi nombre es Jennifer Común y a continuación voy a hablar acerca de María Montessori y sus métodos de aprendizaje. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en un poblado del centro de Italia. Sus padres siempre estuvieron interesados en su educación y por ello se mudaron al sur de Italia. Ellos querían desde un principio que ella estudiara de maestra, pero ella decidió ir a la escuela de ingeniería, aquella que dejó para entrar a estudiar medicina. Años más tarde se convirtió en una de las primeras mujeres médicas. Estudió una especialidad en enfermedades nerviosas y mentales, la cual la condujo a trabajar con niños de discapacidad mental, y convirtiendo con ellos se dio cuenta que sus problemas no eran médicos, sino también pedagógicos. Comenzó a fijarse en el comportamiento de los niños con problemas de aprendizaje. Esta experiencia la ayudó a crear estrategias para los niños que eran considerados ineducables, y poco a poco los fue enseñando a leer, escribir, etc. Uno de los principales pensamientos de Montessori eran los siguientes: a los 5 años el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. La motivación para ella era algo fundamental para el aprendizaje. Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas por sí solo. Los niños tienen potenciales que deben descubrir y desarrollar. Ella no fomentaba la competencia y recalcaba que cada proceso es diferente. Años más tarde, adaptó su método para alumnos regulares, comenzando por alumnos de hasta 6 años de edad. Su filosofía se fue conociendo a lo largo de todo el país y su método se convirtió en el método oficial de enseñanza. Con el paso de los años, el método se fue expandiendo por todo el mundo, que la llevó a impartir en todo el mundo conferencias, entre otros, escribir 9 libros e incluso fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 3 ocasiones. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre Brunner. Brunner fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro
del campo de la psicología educativa. Sus estudios estuvieron enfocados en generar cambios en la enseñanza que permitieran superar modelos reduccionistas, mecanicistas del aprendizaje memorístico, centrado en la figura del docente y que le impedían el desarrollo de las potencialidades intelectuales de los estudiantes. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército trabajando en el departamento de psicología de ese mismo cuartel de la guerra. Al terminar la guerra regresó a Harvard en calidad de profesor e publicó trabajos interesantes sobre las necesidades de la percepción, llegando a la conclusión de que los valores y las necesidades determinan las percepciones humanas. Otra cosa importante que hablaba Brunner era que distinguió 3 modos básicos mediante los cuales el ser humano representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos actuante, icónico y simbólico. Bueno, el modo en activo consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los primeros años de la persona. Brunner la ha relacionado con la fase sensomotriz de Piaget, en la cual se fusionaban la acción con la experiencia externa. La otra es la representación icónica. Consiste en representar cosas mediante una imagen o un esquema espacial, independiente de la acción. Sin embargo, tal representación sigue teniendo algún parecido con la cosa de representación, la elección de la imagen. La tercera es la representación simbólica. Consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda la relación con la cosa representada. Por ejemplo, el número 3 se representaría icónicamente por, digamos, 3 bolitas, mediante que simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica mediante el lenguaje puede usarse para describir estados e imágenes o hasta cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. También se puede usar para prescribir acciones. Los 3 modos de representación son reflejo del desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo. Es decir, una vez que un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando en estos tiempos. Ya, hola. Hola. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Bien, aquí, tratando de sacar este proyecto adelante. Eso. Pues mira, de lo que tenemos que hacer en el video, pues es hablar de los temas del segundo parcial. Y pues obviamente están como que relacionados con el primero, ¿no? Y de lo que está viendo, los temas son, empezamos a hablar sobre Brunner, de ahí también hablamos un poco sobre Piaget, hablamos sobre Montessori también, y Vygotsky, y me falta uno, que era Hauselberg. Sí, Hauselberg. David Hauselberg, algo así. Ese mero, ¿qué tema quieres tú? Pues quiero hacer el de David Hauselberg, porque pues es el de que he estado investigando y pues ya me sé varias cosas sobre eso. Entonces si quieres yo agarro ese y pues, ¿tú cuál quieres? Yo creo que el que más le entendí es el de Brunner. Pues como igual vimos mucho a Piaget, pues yo puedo agarrar a Piaget también. Puedo agarrar los dos, no tengo problema. Me mandas tus videos así como que... Yo lo voy a editar, yo sé mucho, me gusta la edición. Me mandas tus videos y pues me mandas imágenes también. Y pues la otra compañera pues no tiene teléfono para conectarse. Pero ella me dijo que quería agarrar el tema de Montessori. Y como también no tiene para grabarse, pues ella me va a mandar audios explicándolo y me va a mandar sus imágenes que buscó. Así que pues no sé, ¿tú qué más piensas hacer? Sí, de hecho ya estoy grabando los videos, ya me adelanté. Y ya también encontré algunos videos de ejemplos y así, entonces ahorita te lo mando todo para que pues tú nos ayudes con el video, porque yo sí para los videos estoy tronquísima. No podría ser youtuber, me muero de hambre. Pero sí, pues sí, está bien. Ya nada más, me compartes el video, quiero ver cómo queda al final. El problema será rapidito la edición. Espero. Pues si te atoras en algo... Para recortar y cosas así, los bloopers. Sí, me imagino. Y ahorita que lo estaba haciendo yo, recortarlo en WhatsApp es un rollo. De hecho, ahí vas a ver mis caras medio raras. También recórtalas, por favor. Sí, bueno, el problema eso lo recorto en la aplicación que uso y ya te lo mando y ya lo subo. No sé si lo quieres subir a YouTube o al link, te manda. Ay, no, a YouTube no. A YouTube no, está algo fea. Al link, ¿no? Que había dicho la profa. ¿O quieres subirlo a YouTube? No tengo problema, ¿no? Sí, como tú veas, está bien, no importa, para que me haga famosa. A ver si así saco algo bueno de ahí.
Va, está bien, ya. Ya, está bien, pues en eso quedamos, ¿va? En eso quedamos, sí.